Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a continuar con la clase. Ya hemos avanzado bastante más que todo con el ejemplo. Voy a comenzar a compartir. Antes de continuar, quisiera mostrar que ya actualizamos la plataforma. Ahí están viendo lo que es la plataforma. Al nomás entrar, van a ver que creamos una carpeta que dice, una carpeta que dice librería. Esa es ya la información pues que vamos a utilizar para nuestra clase. Están, tal vez miran letras pequeñas, pero están los documentos de gráficos de tubería, tablas de refrigerante, que son las que utilizamos para el ejemplo. También gráficos de refrigerante. Está el libro que usamos de base para la clase, el de Eduard Pita, el mismo autor del libro de aire acondicionado, no más que este de refrigeración. Carga de refrigeración, o este manual, mejor dicho, manual de ingeniería de refrigeración, que lo vamos a utilizar en el segundo parcial para el diseño de cuartos fríos. Está este RAR, es un WinRAR. BON es un fabricante de equipos que vamos a utilizar de base para seleccionar condensadores y evaporadores en el segundo parcial. Y un par de libros más ahí, pues más manuales técnicos de lectura para complementar la clase. No son para evaluación, no es que vamos a estudiar esos PDFs. La evaluación es de la presentación y complementando con conceptos del libro. Pero los demás solo son manuales, pues para complementar a quien desee profundizar más en refrigeración, pues están esos manuales ahí. También en la viñeta de primer parcial ya están subidas las clases que hemos tenido. Entonces son los links de los videos. Los va a redireccionar a la página de YouTube donde tenemos todos los videos cargados. Entonces ya hay material en la plataforma para que puedan ir estudiando. También quería hablar un poco sobre el examen. Nosotros teníamos programado para mañana martes 28, pero pues obviamente no vamos a poder tener el examen mañana. Adicional que pues esta es semana de exámenes de otras clases y pudiese darse el caso que choquen con exámenes. Lo que me pasa en bombas también, hay alrededor de 7, 8 alumnos que tienen otros exámenes, entonces en nuestro caso vamos a posponerlo una semana, bueno, 2 semanas, porque la otra semana es feriado. Nos tocaba mañana 28, la otra semana es el feriado monazánico, entonces tendría que ser en octubre 12. Esa sería la semana del examen ya actualizado, octubre 12, para que lo tengamos pendiente. Si no hay ningún inconveniente con que casualmente ya tengan programado otro examen ese día, si no, pues ese va a ser el día del examen. Estamos posponiendo realmente 2 semanas. Posponiendo una semana en cuanto a clases, pero realmente son 2 semanas porque la otra semana es semana morazán, que es semana de feriado. Entonces tendríamos el examen el martes 12. Voy a actualizarlo directamente aquí en la presentación para tenerlo ya programado. Bien, entonces, si no hay inconveniente para ese día, si no, Ingeniero, ¿sí? fíjese que nosotros tenemos examen de proyectos ese día, De el 12. proyectos. Bueno, Sí, entonces sería lunes 11. O, bueno, podría ser miércoles, todavía podría ser el miércoles 13. No sé cómo estamos con esa fecha. Después es miércoles 13, pero nosotros tendríamos examen siempre el 11 y 12, solo que estaríamos ya avanzando con temas del segundo parcial, porque el primer parcial entre mañana y el miércoles lo terminamos. Solo nos faltan algunos conceptos adicionales. Entonces, si no hay inconveniente el miércoles, quedamos el miércoles 13. Si hay compañeros que no están, pues están en otra clase, pues comuniquémoslo. Y si estamos bien, entonces sería el miércoles 13. Bien, entonces, ahora sí, vamos a continuar con la clase, solamente que no recuerdo muy bien en qué diapositiva nos quedamos. Si mal no recuerdo, y vimos todo el ejemplo y comenzamos a hablar de evaporadores.
Y si me recuerdan un poco, creo que llegamos hasta hablar un poco de por qué es expansión seca, si mal no recuerdo. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Estamos entrando ya a evaporadores. Habíamos empezado a clasificar los tipos de evaporadores. Eh, Podemos clasificarlo de dos formas. Una es pues por la cantidad de refrigerante que está pasando a través de ellos. Y uno de ellos pues es la expansión seca, donde se ingresa la cantidad exacta para que el refrigerante se evapore. Pero también están los inundados, donde no todo el refrigerante se evapora. También, según la superficie, pueden ser tubulares, pueden ser de placas. El de placas, pues, bueno, lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos estos dos tipos de clasificación de evaporadores, ya sea por la cantidad de refrigerante, expansión seca, o es posible que por ahí escuchemos expansión directa. Entonces al final, pues nos referimos al mismo caso, expansión directa, expansión seca. Los inundados, que son típicos de chiller, enfriadores de agua para sistemas de aire acondicionado en mayores capacidades. Y luego las de superficie, que los vamos a ver más adelante. Bien, aquí está una pequeña imagen de lo que pasa con un evaporador, un serpentín. Este es muy común, el que estamos viendo para aire acondicionado o sistemas de refrigeración para cuartos fríos. Entonces tenemos un serpentín que no es más que un juego de tubos, de ida y regreso de tubos con unas láminas. Se parece bastante a los radiadores de los vehículos. Tienen unos sistemas de tubos delgados y también unas laminitas. Esas láminas pues realmente son aletas. Aletas, el mismo concepto estudiado en transferencia de calor. Tiene esas aletas y estos pues ayudan incrementan el área de transferencia de calor. Por un lado entra el aire caliente, por el otro lado sale el aire frío, una vez que el refrigerante ya ha extraído el calor. En el refrigerante, pues el efecto es que se evapora, se sobrecalienta un poco, como lo hemos visto, y el aire, pues por lo contrario, el aire se enfría. Eso pues tenemos en el evaporador. Luego estuvimos hablando un poco de lo que es la expansión seca o expansión directa, donde la cantidad de refrigerante suministrado por el dispositivo de control, que vamos a ver más adelante, que es el dispositivo de expansión, es lo suficiente para que se evapore en su totalidad. Todo el refrigerante que entra por este punto se evapora por completo en este punto, es decir, sale completamente vapor. No hay una mezcla, no hay algún refrigerante contenido aquí en la salida que haga que no todo el refrigerante se evapore. Entonces, en la expansión directa o expansión seca, todo el refrigerante que entra se evapora por completo hasta que sale con unos grados de sobrecalentamiento. Eh, Bien, mencionábamos que el caso más conocido, quizás, bueno, aunque en mi caso me incluyo, lo más conocido son los serpentines de aire acondicionado, es un tipo de evaporador de expansión directa. También para temperaturas bajas, que aquí aplica para cuartos fríos, para congeladores, mantenedores. Eh, Bien, el dispositivo o el que controla cuánto refrigerante entra es el dispositivo de expansión y vamos a ver más adelante que pueden ser de diferentes tipos. Aquí ya mencionamos algunos, que es la expansión termostática, el tubo capilar, esos refrigeradores que mencionaba la clase anterior, refrigeradores que, bueno, antes estaban destapados por atrás, se miraba como una espiral de un tubo delgadito, de un octavo, un 16. Ese es un tubo capilar, una reducción drástica de sección transversal que produce una pérdida alta y así se produce pues la caída de presión. Bien, eso era, pues, mejor dicho, evaporadores. Teníamos aquí alguna vista de esta imagen, pues ya la teníamos en la diapositiva anterior, pero si lo queremos ver un poco más real, son estas dos imágenes de abajo. Tenemos unos tubos por el cual pasa el refrigerante y tenemos las aletas. Aletas, pues, que en dimensión de serpentines se maneja en aletas por pulgada de tubo. Digamos. Si en cada tubo hay 7, se maneja que la dimensión de ese serpentín sería 7 aletas por pulgada. Entonces, esto es un serpentín, es un evaporador. En este caso es un evaporador. Ya un serpentín puede ser un evaporador, puede ser un condensador, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, este elemento es el evaporador.
en el caso de expansión directa o expansión seca. Bien. Luego están los evaporadores inundados. Solo veamos la diferencia. El evaporador inundado, el refrigerante, la parte líquida, el refrigerante moja la superficie de transferencia de calor. Una parte del refrigerante se evapora, pero no todo. Siempre queda un contenido de líquido en el evaporador. Vemos la diferencia. Veamos la diferencia, las imágenes con solo verlas, la diferencia con la de expansión directa, que es un serpentín. Este es un serpentín y lo más común, es un intercambiador de carcasa y tubo. Por un lado va el fluido que quiero enfriar y por otro lado va el refrigerante. Y digamos que, bueno, las primeras dos imágenes de arriba son imágenes del libro. Las dos de abajo pues lo buscamos de internet. Este es un enfriador de agua fría, mejor dicho, un chiller de enfriamiento. Bueno, que chiller de enfriamiento, estamos diciendo dos veces enfriamiento. Este es un enfriador de agua o un chiller. Al final, pues lo que tenemos es un intercambiador de carcasa y tubo. Si vemos esta imagen, por ejemplo, aquí tenemos una entrada y salida de líquido que yo quiero enfriar. Imaginemos que es agua para un sistema de aire acondicionado. Entra y pasa por los tubos. Pero por la carcasa, por un lado, entra refrigerante líquido. Aquí se está bombeando refrigerante líquido. Inunda todo lo que es la tubería hasta cubrirlo. Y en el proceso va ganando calor y una parte del refrigerante se evapora y sale por la parte de arriba. Eso es un evaporador inundado. Todo el refrigerante que está contenido en el evaporador no se evapora por completo. Siempre hay un nivel de refrigerante líquido. Luego lo que se evapora pues sale por la parte de arriba. Pero aquí siempre hay refrigerante líquido contenido. Entonces esa es la diferencia con el refrigerante interior o el evaporador interior. Casos típicos pues chiller, como ya he mencionado. Enfriadores pueden ser en industria alimenticia. Nosotros podemos ver un elemento carcasa y tubo. Por un lado va un refrigerante, por otro lado va un fluido alimenticio que bien, al final es un intercambiador de calor. Intercambiador de calor de carcasa y tubo. También puede ser en forma de tanque, donde entra refrigerante líquido por un punto y, bueno, el refrigerante hace su recorrido por una serie de tuberías y sale el vapor por la parte superior. Estas redes de tuberías, incluso el tanque, pues pueden estar en contacto con el fluido que yo quiero enfriar, que puede ser leche, puede ser cerveza, puede ser agua también. Pero siempre está este contenido gris, siempre está permanente en forma de líquido. Aquí pues vemos un dispositivo de control que es un flotador, que vamos a ver más adelante. Bien, luego hay otros tipos de enfriadores, hay otros tipos de evaporadores, lo que es el casco y serpentín. Eh, Esto ya cae en la clasificación de forma que vimos al principio, que lo podemos clasificar por la cantidad de refrigerante, pero también por el tipo de superficie. Entonces, uno de ellos es el tipo de enfriador casco y serpentín, que también es común en la industria alimenticia. Unos tanques, esto realmente tiene una forma de un tanque. Si lo vemos, ya es muy diferente a los anteriores. Esta es una forma de carcasa y tubo y el anterior es la forma de un serpentín. Ya este es un tanque, que si nosotros partiésemos este tanque, lo que miraríamos es esta imagen que tenemos al lado izquierdo. Es un tanque donde en el tanque, mejor dicho, está el fluido que quiero enfriar. En este caso está rotulado como agua. Y por una tubería con un espiral se mueve el refrigerante. Por un lado, entra el refrigerante líquido, entra, se empieza a evaporar y sale por el otro extremo en forma de vapor. Entonces, este es otro tipo de evaporadores. Aquí pues vemos el complemento del circuito de refrigeración. Este tanque sería el evaporador, aquí estaría el compresor y aquí estaría el condensador, esta parte cuadrada que está aquí. Bien, esto es evaporadores de forma, casco serpentín, casco y tubo, pues similares, son parecidos.
Son parecidos los dos, al final los dos están formados por un tanque. Bien, hay otro tipo que es el enfriador de placas. No es un intercambiador de placas, un intercambiador de placas es diferente, es otra aplicación y con otros fluidos. Este es enfriador de placas, pero con placas nos referimos eh, que el evaporador tiene esta forma como una lámina en la cual hay unos canales. A través de esos canales se mueve lo que es el refrigerante. Y algunos casos, pues, es como las paredes de un freezer o de un congelador o de un refrigerador, que en lugar de tuberías lo que tiene es una superficie plana y encima una superficie con estas aberturas, que son como canales. Entonces, estos funcionan como conductos a través de toda la superficie del, puede ser del refrigerador. Y en el proceso, pues, va ganando calor del aire que está en el interior y se va moviendo desde el evaporador a salir hacia el condensador. Puede ser de forma plana, puede ser de forma circular. Puede ser un calentador de agua, puede ser bueno, calentador de agua es diferente, ese ya sería un condensador. Bien, eso es placas. Veamos ahora, bueno, mejor vamos a hacer un resumen. Evaporadores pueden ser clasificados según la cantidad de refrigerante, expansión seca o inundados. Según su superficie, puede ser tubular, puede ser de placas, o como vimos, también puede ser de casco y tubo, casco serpentín. Expansión directa, todo el refrigerante que entra se evapora por completo. En el inundado, siempre hay cantidad de refrigerante que está en contacto con los tubos y que no está evaporado. Siempre está inundado con refrigerante líquido. Tenemos también otros tipos de evaporadores de casco serpentín, casco y tubo, que al final es un tanque, y por el interior se mueven unas tuberías que mueven refrigerante. Y tenemos el enfriador de placas. Bien, ahora vámonos al otro lado del circuito de refrigeración. Lo que acabamos de ver es el evaporador, y ese pues es el que recibe el que recibe el calor del aire, lo enfría, se lo traslada al refrigerante, este se evapora, de este se mueve al condensador, perdón, al compresor, eleva la presión y descarga el refrigerante al condensador, y el condensador es el que se va a encargar de botar el calor que ganó en el evaporador, más el calor que le proporcionó el compresor, y eso pues es el calor de desecho estudiado en las clases anteriores. Botar ese calor, quien se encarga es el condensador. Se mueve el calor del vapor refrigerante que sale del compresor, de manera que éste se condensa a su estado líquido. Pero ya vimos también que no solo se vuelve líquido, sino que también se subenfría unos grados. Es un intervalador de calor el cual se enfría mediante un medio de enfriamiento, como el agua o el aire. Debe ser capaz de mover el calor absorbido por el evaporador, pero también el que se adquiere al comprimir el gas. Toda esa suma de calor se va a convertir en calor de rechazo y es lo que debe botar el condensador. Logra enfriamiento del refrigerante antes de que sea enviado al dispositivo de control de flujo, que al final es el dispositivo de expansión, que aparte de controlar flujo de refrigerante, regresa la presión del refrigerante hasta la presión del evaporador para que el refrigerante sea capaz de volver a ganar calor. Bien, aquí pues una imagen, igual como vimos el evaporador, una imagen sencilla en cuanto al condensador. Por un lado tenemos entrada de vapor, vapor sobrecalentado, entra por el condensador, que también puede ser de tubos. A medida entra, se empieza primero a enfriar. ¿Por qué? Porque se encuentra como vapor sobrecalentado. Se empieza a enfriar hasta que llega a ser líquido, vapor saturado. Luego empieza a condensarse, todo lo que es vapor se convierte en líquido, se convierte en líquido saturado, pero también lo seguimos enfriando un poco más para lograr el subenfriamiento. Y así pues están las tres etapas del condensador. Enfriamiento, de ahí condensación y por último subenfriamiento del líquido. Bien.
Antes de continuar, voy a bueno, hace un momento mostré la imagen del evaporador. No recuerdo si en la clase anterior mencioné cómo se logra el sobrecalentamiento en el evaporador. Si lo mencioné, pues si no, lo vamos a repetir un poco. Ya habíamos hablado que en el evaporador, el refrigerante entra ya como una zona de mezcla desde que sale de la válvula de expansión. Recordemos que en la válvula de expansión, al salir, se evapora de forma espontánea un porcentaje de vapor. Entonces, cuando entra el evaporador, realmente está entrando como una mezcla. A medida que entra y va avanzando, se empieza a evaporar, empieza a ganar calor del aire que se está moviendo a través del serpentín o a través de la tubería. Bueno, ya sea aire o ya sea agua. Se sigue evaporando, la masa líquida en su totalidad se va convirtiendo a vapor, va aumentando la calidad hasta que llega un momento que la calidad se volvió 1, o mejor dicho, el 100% del refrigerante que entró se convirtió en vapor. Ahí en ese momento justo estamos como vapor saturado, pero aún así hacemos que el refrigerante todavía se mantenga ganando calor adentro del evaporador. Pero si ya se convirtió en vapor, ¿qué le queda? Le queda sobrecalentarse porque sigue ganando calor. Recordemos que en la mezcla, cuando se está dando la mezcla, la temperatura se mantiene constante, el refrigerante se mantiene con temperatura constante. Pero una vez que ya se evaporó, la temperatura empieza a aumentar. Y en ese momento, con un recorrido adicional de tubería, lo que hacemos es, pues, incrementar un poco más la ganancia de calor del refrigerante. Y como ya se convierte en vapor, esta ganancia de calor adicional se va a ver representado en un aumento de temperatura del refrigerante. ¿Cuánto? Pues en el ejemplo anterior creo que era de 5 grados Fahrenheit, si mal no recuerdo. Entonces, esa es la forma, mejor dicho, de cómo se logra el sobrecalentamiento en el evaporador. Ahora imaginémonos que en este punto donde está el cursor ahorita es donde todo el refrigerante se volvió vapor. Pero para eso tiene que haber ganado cierta cantidad de calor. Pero ¿qué pasa si no hubo la cantidad de calor necesaria para que en este punto el refrigerante se volviera vapor? Puede ser que se vuelva vapor más adelante, porque le hizo falta ganar más energía. Pero ¿qué pasa si me vuelvo vapor más adelante? Voy a tener poco recorrido para el sobrecalentamiento. En ese caso decimos que hay demasiado refrigerante. Hay que mandarle menos refrigerante. Ahora bien, ¿qué pasa cuando es lo contrario? Ahí donde está el cursor es donde debe convertirse en vapor. Si ganó demasiado calor, mucho más rápido de lo que debería, quiere decir que llegó a ser vapor antes de este recorrido y tenga mucho más recorrido para sobrecalentarse. En ese caso vamos a decir que hay poco refrigerante en el evaporador. Entonces alguien debe decirle al circuito de refrigeración que o hay poco refrigerante o hay mucho refrigerante y regular para que el punto de evaporación siempre sea este punto donde está el cursor. Y eso lo va a hacer este dispositivo que está acá. ¿Cómo lo va a monitorear? Pues ya lo vamos a ver más adelante. Bien, algo similar es con el condensador, solo que al inverso. Incrementamos un poco de recorrido una vez que ya se volvió líquido saturado. Incrementamos un poco más de tubería para que el condensador pueda seguir botando calor. Pero como ya se condensó, esa energía que bota se ve representado con un subenfriamiento. Y así pues se logra lo que es el sobrecalentamiento y subenfriamiento en el evaporador y el condensador respectivamente. Bien, ahora sí, tipos de condensadores. Vamos a ver tipos de condensadores. Así como vimos, perdón, así como vimos eh, tipos de evaporadores, vamos a ver tipos de condensadores. Vamos a ver que hay unos que son muy similares. Bien, podemos tener condensadores enfriados por agua. Esto es cuando el calor de rechazo se bota a otro medio y ese otro medio es agua. Tenemos el condensador enfriado por aire. Eso es cuando el calor de rechazo se bota a un medio que es el aire. Y es el caso típico de los aires acondicionados que tenemos en nuestra vivienda, las unidades mini split,
split ducto, paquetes. El calor es rechazado al aire. Entonces, esos condensadores caen en la clasificación de condensador enfriado por aire. Y también un tipo especial que es el condensador evaporativo. Esto al final pues también se bota el calor, pero se bota el calor a un medio que es como una mezcla entre agua y aire. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿A qué nos referimos con eso? Bien, esos son los tipos de condensadores. Vamos a ver el tipo de condensador enfriado por agua. Vemos estos condensadores que están aquí. Quizás pues nunca los hemos visto o quizás sí los hemos visto, pero quizás no es tan común a nivel comercial o residencial. Son los condensadores enfriados por agua de doble tubo. En bombas de calor se utiliza bastante. En sí es un intercambiador de calor y lo que tenemos es un tubo adentro de otro tubo. Y entre el tubo interior y el tubo exterior hay un espacio disponible para que se mueva un fluido. Entonces lo que tenemos es un fluido moviéndose por el tubo interior, que en este caso, bueno, en el sentido contrario, que en este caso es agua. Entra agua por el tubo interior y por el tubo exterior entra refrigerante caliente, sobrecalentado que viene del compresor y se mantiene por el tubo exterior. Pero en el proceso entra en contacto el fluido refrigerante con el agua. Bueno, no directo. Hay una pared de tubería que lo separa, de tal forma que lo que hay es intercambio de calor. El agua se empieza a calentar y el refrigerante se empieza a enfriar, a condensar y después a subenfriarse hasta que sale por el otro lado en forma de líquido. Entonces este es un condensador enfriado por agua. Yo utilizo agua para enfriar el condensador. Es común decir enfriar agua, utilizar agua para enfriar un condensador. En sí, a lo que nos referimos es que ese calor que bota el condensador lo bate un medio que sea agua. Aquí pues hay algunas imágenes de ese tipo de condensador. Vemos este de aquí, digamos este de aquí abajo. Vemos que hay 4 conexiones. Una de ellas es la conexión para el tubo interior y la otra es la conexión para el tubo exterior. Bueno, al revés, mejor dicho. Este es el tubo interior. Con solo ver los diámetros, pues el diámetro menor debería ser el interior y este debería ser el exterior, el de mayor diámetro. Bien, ese es un condensador enfriado por agua del tipo doble tubo. Pero también está el condensador que es similar al evaporador inundado que vimos al inicio. Que al final es también un intercambiador de casco y tubo. También, caso típico es un chiller para enfriamiento de agua. Lo mismo, tenemos por un lado entrando agua para enfriar el condensador y por el otro lado tenemos entrando refrigerante sobrecalentado y por el otro lado tenemos saliendo refrigerante subenfriado. El refrigerante entra por un extremo y entra en contacto con una serie de tuberías en la cual las tuberías están moviendo agua. Bueno, agua en este caso, agua para hacer la transferencia de calor y que el refrigerante se enfríe, aunque el agua pues se calienta. Luego esta agua pues tiene que ir a otro elemento para botar ese calor y repetir el proceso. Entonces este es un tipo de condensador de casco y tubo. Es como es el equivalente al evaporador inundado de casco y tubo. Bien, otro tipo es el condensador de casco y serpentín. Es similar al evaporador de casco y serpentín que vimos anteriormente. También es un tanque con una espiral en el cual pues se está moviendo el refrigerante. Bien, ya solo nos quedan 10 minutos en el Zoom para la clase. Creo que sí logramos terminar hoy. Este es un condensador de casco y serpentín. Tenemos que es un tanque. En el interior va una serie de tuberías. Puede ir en el tanque, inundarse con refrigerante, o mejor dicho, que ingrese refrigerante en forma de vapor y sale en forma de líquido por otro extremo. Y a través de la tubería podemos tener el medio que utilizamos para enfriar.
que según la imagen pues es agua, se está utilizando agua. Luego tenemos, tenemos lo que son los condensadores enfriados por aire. Bueno, algunas imágenes de condensadores enfriados por aire. Vemos este que está aquí. Al final este que está aquí es un condensador para un sistema de refrigeración para cuarto frío. Y acá abajo tenemos lo que es el condensador, solo que está en forma horizontal. Ya este caso es un condensador parecido al serpentín de evaporador, que también es de tubos con aletas. Y tenemos dos ventiladores. Esto es para forzar el aire a través del serpentín, para que haya mejor transferencia de calor. Forzamos el aire, aumentamos el flujo y mejoramos la transferencia de calor. Luego, pues otro tipo son los evaporadores, perdón, los condensadores, como los que tenemos atrás de los refrigeradores. Bueno, al menos los de antes, cuando se podía ver el serpentín por el lado de atrás. Teníamos siempre el sistema de tuberías y, bueno, deberían ser aletas, aunque en los refrigeradores que tenemos eran como unos varillas que lo que hacían era mantener unido este serpentín. Bien, entonces esos son serpentines enfriados por aire. Solamente creo que nos hizo falta, no, sí, ahí tenemos todo ya. Condensadores enfriados por aire, por agua, el de doble tubo, casco y serpentín. Y bueno, para terminar por hoy, sí, vamos a terminar con este tema. Sí, sí nos va a gustar la semana para terminar. Ya nos falta poco. El último que vamos a ver por hoy es el condensador evaporativo. En sí lo que tenemos es un sistema que es parecido a una torre de enfriamiento, donde yo tengo por un extremo entrando un refrigerante sobrecalentado. Digamos que este es mi equipo condensador evaporativo. Lo que tengo es una serie de tuberías de ida y regreso, en el cual entra el refrigerante, se mueve a través de la tubería, empieza a enfriarse, se empieza a condensar y sale como líquido subenfriado por el otro extremo. Pero ¿cómo bota el calor este líquido refrigerante? Pues lo que hacemos es que encima de esta red de tuberías o banco de tuberías, hacemos una aspersión de agua. Hacemos como un riego que choca con las tuberías. Hacemos que el agua se esparza en pequeñas gotitas. Y esas gotas, cuando chocan con la tubería que va caliente, ganan calor y se evapora. Se produce un cambio de estado del agua. De ahí que venga el nombre de condensador evaporativo. Condensador, pues, condensa el refrigerante. Y evaporativo porque le chorreo agua y esta agua se evapora cuando gana calor del refrigerante. El agua se evapora y el refrigerante se enfría o se subenfría, mejor dicho, se condensa y se subenfría. Y luego, pues, en la parte de abajo lo que tenemos es como una pila donde tenemos agua. Hacemos circular el agua por la parte superior, hacemos un riego sobre la tubería y el agua que no logró evaporarse vuelve a caer a la pila. Lo vuelve a agarrar la bomba, lo vuelve a tirar encima de la tubería. Obviamente, pues como hay una parte de agua que sí se evapora, por algún lado yo debería tener una reposición de agua. Y luego, para aumentar aún más la eficiencia de la transferencia de calor, yo lo que hago es un movimiento forzado de aire para que entre por este punto, sale por este punto con un ventilador. Obviamente aquí pues el aire sale con una mayor humedad, pues porque hubo una parte de agua que se evaporó. O sea, cuando yo atomice el agua, creé pequeñas partículas de agua que sea más fácil de evaporarse. Estas las absorbe el aire y el aire aumenta su humedad y sale por la parte superior. Bien, esto es el condensador evaporativo. Creo que pues cerraríamos hoy con los temas de evaporadores y condensadores y continuaríamos pues mañana. Mañana seguiríamos con torre de enfriamiento y dispositivo de expansión. Entonces, nos quedaremos por aquí y el examen nuevamente sería el 13. Como hablamos al inicio, sería el 13. Ahí pues continuamos con el examen. Siempre está, bueno, de 8 a 10. Entonces,
Bueno, nos quedamos aquí y continuamos mañana martes. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Perfecto, ingeniero. Bueno, Listo, bueno, ingeniero. Buenas noches. bueno, buenas noches. Buenas noches.